Una parte de cirugía menor, ¿verdad? Sí, la mayoría de ustedes ya más o menos manejan ya el concepto de cirugía menor. ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros podemos considerar como una cirugía menor? Todos los procedimientos de corta duración, que no duren mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto hablamos de corta duración? Bueno, 30 minutos, ¿verdad? Si saca un lipoma después de los 30 minutos, a lo mejor el paciente ya siente ya dolor, ¿sí? Los que no sean tan grandes, el tamaño es un poco importante ahí, porque las tumoraciones que son muy grandes, algunas veces no nos da el tiempo para sacar todo, o si no la anestesia, ¿verdad? Que la anestesia algunas veces no podemos pasar los 200 miligramos en una dosis, ¿verdad? Después otra cosa que hay que tener en cuenta es que tienen que ser superficiales, ¿sí? ¿Dónde? Superficial cuando, ¿verdad? Piel, tejido celular subcutáneo y si es posible, no tiene que alcanzar el músculo, porque cuando alcanza el músculo es un poco más complejo, es un poco más complicado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la mayoría de las veces, ¿verdad? De estos procedimientos se hace con anestesia local. ¿Por qué le digo la mayoría de las veces? Porque algunas veces pedimos ayuda a los técnicos, sino a los anestesiólogos para que nos hagan sedación, ¿verdad? ¿Sí? Le colocan en su vena, le hacen dormir al paciente para que pueda trabajar mejor. Principalmente en quiénes? Principalmente en pacientes pediátricos. Ustedes saben, ¿ya intentaron ya suturar alguna vez a un paciente pediátrico? Dios mío, ¿verdad? ¿Es sedación o es anestesia enzimática? ¿Cómo es anestesia enzimática? Te subí encima del paciente y le atajáis, ¿verdad? Porque patada te tira, ¿verdad? ¿Sí? Ellos no se quedan para sus procedimientos. Entonces, en el caso de pediátrico, incluso solamente para una sutura de piel se le suele hacer ketamina, se le hace dormir un poquitito a la criatura para que ellos no, para que no sea tan traumático el procedimiento en ellos, ¿verdad? ¿Sí? Adulto, ujú. Algunos tienen un poco de miedo, pero aguantan, ¿verdad? Sí. Pero en los pediátricos sí o sí bajo sedación, ¿verdad? Sí. Eh, Vamos a ver un poco cuáles son los procedimientos que nosotros podemos considerar como cirugía menor. Miren un poco. Incisión y drenaje también se considera como una cirugía menor, ¿verdad? ¿Sí? Lesiones cutáneas, exéresis. Cuando yo les pregunto a ustedes cuáles son los procedimientos que se consideran cirugías menores, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes solo colocar exéresis de lipoma, exéresis de nevo, exéresis de tal cosa, drenaje, ¿verdad? Es muy fácil y algunas veces parece que el alumno, no sé, está pensando en Marte por ahí para responder esas cosas. Piensa, no sé, en otra cosa, ¿verdad? Es algo bastante sencillo, ¿verdad? Sí. Reparación de heridas. Las reparaciones de las heridas también nosotros consideramos como un procedimiento de cirugía menor, ¿verdad? Porque algunas veces hay que reavivar los bordes, hay que cortar los bordes que están así sucios, que están necróticos, o los bordes que son muy irregulares. Hay que hacer que los bordes sean irregulares para que se pueda afrontar bien y curar lo más rápido posible, ¿verdad? Sí. Cirugía ungueal, este va a ser el pan de usted, ¿verdad? De todos los días en el internado, porque va a aparecer varios pacientes para sacarse la uña enclavada, ¿verdad? Sí, conocen esa uña enclavada. Es bastante sencillo y ustedes como interno, ustedes pueden hacer ese procedimiento sin ningún problema, ¿verdad? Sí, es bastante sencillito, ¿verdad? Sí. Otras cosas, inmovilización, vendaje, extracción de cuerpos extraños, ¿verdad? Sí. Más cuando es más espina y eso, ¿verdad? Sí. Acá en Paraguay, espina de coco, nosotros tenemos bastante problema con ello, ¿verdad? Sí. Una vez se entra y no sabe dónde se va, ¿verdad? Sí. La infraestructura, como dijimos, ¿verdad? No necesitamos quirófano así propiamente dicho. Algunas veces le metemos al paciente en quirófano, pero no necesitamos. La mayoría de las veces estos procedimientos se pueden hacer en un consultorio, ¿verdad? O en los hospitales públicos, incluso en la urgencia. Generalmente la urgencia tiene todos los instrumentales y la infraestructura y ahí simplemente se puede hacer, ¿verdad? Sí. Lo que necesitamos, camilla, lavado, contenedor de residuos, ¿verdad? Lo material básico. Y miren un poco, una cajita, ¿verdad? Sí. La cajita de cirugía que ustedes tienen ya es más que suficiente para hacer un procedimiento. Cajita de cirugía menor que ustedes tienen, ¿verdad? Sí. Un porta aguja, una pinza anatómica, una anatómica con diente, ¿verdad? Una Kelly, ¿verdad? Con eso prácticamente ya pueden hacer ustedes muchas cosas ya, ¿verdad? Sí. Tijeras y otras cosas. Hay otra caja que dicen que es una caja avanzada, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tiene? Separador y pinzas de kosher. Y si no tienen pinzas de kosher, tienen las ALI generalmente que ayudan también. Y si es que
es un poco grande o es un poco profundo, ¿verdad? O vos sospechás que va a sangrar un poco, nosotros podemos utilizar el electrocauterio, ¿verdad? Con el electrobisturí. Ustedes saben, el electrobisturí vos haces, prácticamente no sangra nada, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, sin eso se puede hacer, sí, pero sangra un poco más, ¿verdad? ¿Sí? Material de crioterapia nosotros no tenemos acá, pero si tuvieran, eh, quienes también utilizan mucho estos procedimientos, quienes hacen mucho los procedimientos así, los dermatólogos, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes ya se fueron ya en su consulta con los dermatólogos, ¿verdad? Ellos tienen generalmente un bisturí eléctrico que es un poco menor. Es así nomás la cajita de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Y la puntita de ellos es mucho más fino o algunas veces bien redondeado, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer sus procedimientos, para quemar nebus. Yo creo que en el Brasil ellos hacen las exéresis de lesiones de nebus y eso, ¿verdad? Los nebus atípicos, ellos hacen todo, ¿verdad? ¿Sí? Una vez, generalmente con ellos lo que van a ver más el pico del electro, ¿verdad? Que es de menor potencia nomás, no es tanto como el que nosotros solemos usar, ¿verdad? ¿Sí? Las incisiones acá nomás ya directamente. Miren un poco, acuérdense siempre de esto, ahora sí, los números de los mangos, el 3 y el 4 es el que nosotros más tenemos, ahora sí. Y el 7 que es casi la misma cosa que el 3 solamente que el mango es largo. Como también algunas veces viene esto, viene como un 3 y viene con un L, 3L, ¿verdad? ¿Sí? Que es mango largo, nada más que eso, ¿verdad? ¿Sí? Que es importante que ustedes sepan en la hora de solicitar la hoja de bisturí, ¿verdad? ¿Sí? Si es número 3, ¿a partir de cuánto? De 10 a 15, ¿verdad? ¿Sí? Si es número 4, a partir del 20 hasta el 28, acá generalmente hay, ¿verdad? Hay algunos que son un poco más grandes, pero ustedes van a ver que lo que más se pide es el 24, generalmente el 24, 22 o 24 es lo que más se pide, ¿verdad? ¿Sí? Es 7, cabe todo esto, todo del 10 al 15. ¿Por qué? Porque esta puntita es pequeña, la ranura es más pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Esto, entonces está diseñado para del 10 al 15, ¿verdad? ¿Sí? 10 al 15. Muy buena pregunta ese. Me voy a acordarse en el examen. Las tijeras, hay algunas cajas que vienen con esta tijera que ustedes no están muy acostumbrados ahora, que es la tijera de iris, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es la tijera de iris? Parece una tijera que es para cortar la uña, ¿verdad? O algunas veces ustedes tienen en su cajita, ¿verdad? Solamente el que viene en la caja de cirugía menor es muy pequeño, ¿verdad? Esta tijera de iris es un poco más largo, ¿verdad? La tijera de iris en sí. ¿Y qué es lo bueno de ello? Es que es muy filoso, ¿verdad? Sí. Y algunas veces, cuando nosotros tenemos algunas verrugas que vamos a sacar de cualquier parte del cuerpo, ustedes agarran con una pincita, elevan y con este tras vienen la base, le cortan y terminó el problema, ¿verdad? Sí, es mucho más rápido, ¿verdad? Para no hacer esa incisión ahí con el bisturí, algunas veces se les pasa, se queda un poco mal, entonces tras de una y terminó el problema. Eh, También sirve para divulsionar, ¿saben lo que es divulsionar, verdad? La piel que no está separado todavía del lipoma, ¿verdad? Por ejemplo, este es un lipoma, acá está la piel encima, ¿verdad? Entonces ustedes pueden introducir esa tijera ahí y pueden separar para ir separando. Eso es divulsión, ¿verdad? ¿Sí? Y las otras dos tijeras que ustedes conocen, la de Messenbaum, que es para los tejidos, y la de Mayo, que generalmente utilizamos para los hilos, ¿verdad? Las pinzas de mosquito o de halte también llamado, la otra pinza que es la de Kelly, ¿sí? Las de Kosher, ¿verdad? ¿Sí? Y esta pinza que es de Abson, ¿verdad? ¿Sí? Que es una anatómica especial, ¿verdad? El pico del electrocauterio, ¿verdad? ¿Sí? Es de la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia de los picos que nosotros tenemos es de 500 a 700, ¿verdad? Los que generalmente tienen esos dermatólogos son generalmente de 300 nomás, ¿verdad? ¿Sí? De 300 es mucho, es grande la diferencia, es menos potente, ¿verdad? Y estos son todos prácticamente las lesiones que nosotros podemos hacer, ¿verdad? ¿Sí? Acá habla de lesiones benignas, ¿verdad? Pero nosotros podemos también resecar lesiones que sean malignas, ¿verdad? ¿Sí? Como que, por ejemplo, cuál es el cáncer de piel más frecuente que nosotros vemos acá? Todos los días vemos. ¿Mm? La piel generalmente aparece en la cara. Sí, así mismo. Carcinoma vasocelular, el carcinoma vasocelular. Después está el carcinoma espinocelular.
Espinocelular es un poco menos frecuente, pero es más agresivo, ahora sí. ¿Y cuál es el cáncer? ¿Cuál es el cáncer de piel que es el más maligno de todo? Incluso puede hacer metástasis en corazón. ¿Eh? Melanoma, ¿verdad? Sí, melanoma. Son tres las lesiones. Si ustedes sospechan, por ejemplo, ustedes están en sus puestos, ¿verdad? Ustedes sospechan de un melanoma, gente, no toquen al melanoma así nomás, ¿verdad? Sí, envíele a un oncólogo, envíele a un cirujano general, ¿verdad? Que es lo más probable, le va a derivar otra vez al oncólogo, pero como clínico general, no toquen los melanomas, no toquen, ¿verdad? Sí, porque los melanomas son bastante agresivos. Hay algunas veces que ellos están bien, bien quietitos ahí, ¿verdad? Sin embargo, si es que uno le toca y no le reseca todo, ¿verdad? Ahí ya empieza el problema. La parte de parece que se vuelve más agresivo y hace mucho más rápido su proceso de expansión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando es melanoma diagnosticado, envíenle nomás a un especialista. Pero los carcinomas espinocelular y vasocelular, ustedes pueden resecar, ¿verdad? ¿Sí? Solamente que hay que darle un margen, ¿verdad? ¿Sí? Un margen de seguridad. 2, 3 milímetros por fuera de la lesión te le van a sacar sin ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Pero melanoma no toquen, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, estos son, ¿verdad? Verrugas, generalmente las verrugas hoy en día quemamos nomás, ¿verdad? No solemos más resecar, ¿verdad? ¿Sí? Papilomas, nevus, específicamente qué tipo de nevus, los que son asimétricos, los nevus, ¿verdad? Que están empezando a hacer un proceso neoplásico, ¿verdad? ¿Sí? Dermatofibroma, ¿conocen los dermatofibromas ustedes? Estas son esas lesiones que parecen tipo verruga que están saliendo acá en el cuello, ¿verdad? Algunas veces en la espalda, ¿verdad? Algunos vienen en la axila, depende mucho, ¿verdad? Y generalmente se queda por la apariencia, que es bastante fea. Entonces, la mayoría de las personas quieren sacar, ¿verdad? Manejo básico de una herida, que generalmente, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que conocer o que tengo que saber o tengo que seguir para manejar una herida? Primeramente, aseo, después debridar si hace falta y cierre y protección, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco acá. Acá habla de aseo mecánico. ¿Qué es lo que es el aseo mecánico? Es limpiar, cepillar todo con las gasas, incluso ustedes pueden hacer, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto a líquido, la solución que solemos utilizar es la solución salina, ¿verdad? Suero fisiológico solemos utilizar, ¿sí? 0,9%. ¿Se puede limpiar una herida con suero glucosado? No deberían de hacer, ¿verdad? ¿Sí? Y si es que no hay en el servicio, no tiene nada para limpiar la herida, agua destilada o si no, incluso pueden agarrar agua de la tornera, ¿verdad? Sí, pero agua, suero glucosado en una herida, nunca de los nunca, ¿verdad? Jamás, sí, ni si no hay, ¿verdad? Sí, bueno, métanle debajo de la tornera ahí y límpienle bien con su y otra cosa, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Hasta cuándo? Hasta que parezca limpio, ¿verdad? No hay, acá aparece, ¿verdad? Que supuestamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que limpiar con 30 a 50 ml por centímetro de herida lesionada, ¿verdad? Pero en la vida real no es así, ¿verdad? En la vida real vos agarras un litro de suero y le derramás y limpias hasta que esté limpio. Si usas 2 litros no importa, pero generalmente hasta que se quede el tejido limpio, ¿verdad? ¿Sí? La misma cosa, peritonitis, no hay una cierta cantidad de líquido que nosotros solemos utilizar. Si es con 5 litros, se limpió todo bien la cavidad abdominal, 5 litros. 10 litros, 15, 20, y no importa, 20 litros entonces, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que se quede limpio, ¿verdad? Y miren un poco, ¿verdad? Antes de hacer el proceso de fricción, ¿verdad? Que generalmente hacemos para limpiar las heridas, es muy importante que ustedes le den una anestesia primero a ese paciente, ¿verdad? Porque si ustedes no le ponen su anestesia, ese paciente no se les va a quedar para una buena higienización de su herida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué solemos hacer? Si es que es en las manos, por ejemplo, ¿verdad? Es más sencillo, ¿verdad? Porque nosotros podemos pasar nuestros antisépticos, ¿verdad? 1, 2 en la piel sana, le hacemos su anestesia troncular y ahí empezamos a lavar, ¿verdad? Sí, y miren un poco. En este caso, no sé si da para ver, ¿verdad? Ellos están haciendo un torniquete, ¿verdad? Sí, porque lo más probable es que esté sangrando mucho, ¿verdad? Sí, que esté sangrando mucho, entonces le hacen un torniquete también para ayudar un poco de sangrado. Obviamente, este torniquete 5 minutos, 10 minutos máximo. Después ellos ya sacan, ¿verdad? Con ese tiempo no van a cruzar nada, ¿sí?
Bueno, ¿cuáles son los anestésicos que ustedes conocen? Que todos conocemos en realidad. Prácticamente son estos nomás, ¿verdad? ¿Sí? Lidocaína es el que más tenemos en los hospitales, ¿verdad? Tanto público como particular. Y la mayoría de las veces ellos vienen al 2%, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es la duración? Acá dice 90, ¿verdad? Sí, sería bueno así, ¿verdad? Con adrenalina es hasta 3 horas. ¿Qué yo tengo que saber de esto? Que depende mucho también del tejido que yo voy a anestesiar. Si yo voy a anestesiar un tejido infectado, inflamado, lo más probable es que la duración de la anestesia no sea 90 minutos. Incluso puede ser que la anestesia no haga su papel, ¿verdad? Sí, puede ser que el paciente sienta un poco de dolor, ¿verdad? Sí, es normal por el tejido infectado, ¿verdad? Sí, pero la mayoría de las veces, si es que infiltramos bien, vamos a tener como 90 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Para asegurar los procedimientos nosotros por eso, en media hora, máximo 45 minutos, nosotros tenemos que hacer todo ya, porque o si no, hay que repetir otra vez la dosis de los anestésicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no dejemos para una cirugía así con anestesia local, las tumoraciones que sean muy grandes, ¿verdad? Para eso tenemos que hacer dormir ya a los pacientes. Bupivacaína es más largo. Acá nosotros utilizamos ya más para hacer la raqui y eso, ¿verdad? La bupivacaína, ¿sí? Y la dosis, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros tratamos de no pasar los 200 miligramos, ¿verdad? ¿Sí? 200 miligramos ahí, cada uso, ¿verdad? Porque si pasan, ahí empieza ya el paciente a tener taquicardia, náuseas, vómitos, parece que le falta aire, ¿verdad? ¿Sí? Depende mucho de cada paciente, ¿verdad? ¿Eh? Sería 20 por ahí. 20. 20 por ahí. Un frasco de, ¿cuánto viene un frasco de 10 al 2%? Ese al 2% creo que son como un frasco de 10 nomás lo llevan a ser 200, ¿verdad? 200 miligramos, ¿verdad? No tenemos mucho, no tenemos que aplicar mucho, ¿verdad? Las ampollitas, ¿verdad? Sí, hay que tener un poco de cuidado con eso, no hay que abusar la dosis. Si es adulto mayor, la mayoría de las veces no pasa nada. Yo suelo utilizar el frasco de 20, hasta 20 suele hacer en una persona, ¿verdad? Una persona adulta. Pero cuando es pediátrico es totalmente distinto, ¿verdad? Cuando es pediátrico sí o sí hay que respetar la dosis, ¿verdad? Sí, no hay que pasar eso porque ellos son más delicados, ¿verdad? Bupivacaína en sí, eh, ¿qué es importante que ustedes manejen de esto, ¿verdad? Miren un poco, yo creo que la mayoría ya saben ya, la mayoría. Ujú. Cuando, bueno, adrenalina entonces. Adrenalina donde nosotros tenemos que tener cuidado en las circulaciones terminales, ¿sí? El uso de adrenalina, ¿verdad? Esto a lo mejor, yo creo que cuando ustedes terminen ya su residencia, todas esas cosas va a ir cambiando, ¿verdad? Sí, porque los especialistas hoy en día dicen que sí se puede utilizar, ¿verdad? Solamente que la literatura nuestra habla que no se utiliza todavía, ¿verdad? Y nosotros vamos a dejar así. Más adelante, cuando ellos cambien, a lo mejor vamos a usar sin miedo, ¿verdad? Pero si de por ahí da algo, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Va a repercutir sobre el médico siempre. Entonces, dedo, nariz, oreja y pene, nunca utilizar adrenalina con ellos, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado con ellos. Los cirujanos plásticos, cuando hacen su proceso de rinoplastía, esas cosas, dicen que ellos utilizan anestesia con adrenalina, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, supuestamente es para evitar que sangre mucho, ¿verdad? O algunas veces cuando hacen reconstrucción de manos y eso, ¿verdad? Ellos hablan que pueden utilizar, pero nosotros vamos a esperar un poco, ¿verdad? Hasta que salga eso en la literatura nuestra para hacer, ¿verdad? Pero mientras, entonces nosotros no vamos a utilizar adrenalina, ¿verdad? En circulaciones terminales. Otra cosa que siempre hay que tener un poco de cuidado, pacientes de edad mayor, ¿verdad? Sí, añosos, más todavía si tienen un problema de base, ¿verdad? Ya sea cardiópata, algunas veces tienen problemas renales también, porque la eliminación de las drogas, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esas dos cosas, ¿verdad?
Y los efectos adversos, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco, acá habla de vértigo, palidez, sudoración, hipotensión, taquicardia. Estos son los que más frecuentes nosotros vemos. Y la mayoría de las veces que nosotros vemos esto es por la dosis, ¿verdad? Hacemos un poco de más. Entonces el paciente ya siente ya, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿Qué generalmente hacemos? Suspendemos obviamente la administración de su lidocaína. Lo que estábamos haciendo, esperamos un poco, ¿verdad? Y le atendemos un poco al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Posición tren de Lemburg. ¿Cómo es esa posición? Elevar los miembros hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo se dirija más hacia los órganos nobles, ¿verdad? Cerebro, corazón, todas esas cosas, riñón y eso, ¿verdad? Alergia, gente, alergia. Nunca he visto un caso, ojalá que nunca vea, ¿verdad? Pero es un poco difícil encontrar un paciente que sea alérgico a los anestésicos, pero siempre hay uno, ¿verdad? ¿Cuáles son los medicamentos que siempre están relacionados a los cuadros de alergia? Porque ya ustedes ya escucharon, ya que reaccionan más frecuentemente. Dipirona es uno de ellos, ¿sí? Se utiliza todos los días y dipirona, gente, tiene que tener cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Y después, penicilina, ¿verdad? ¿Sí? Penicilina. Y todos los derivados de la penicilina, ¿verdad? Amoxicilina, todo lo que sea derivado, puede ser también que reaccione. Entonces, esos son los dos medicamentos que ustedes sí o sí tienen que tener bastante cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Eh, si es que yo tengo un paciente que tiene un rash cutáneo en su procedimiento, ustedes le están haciendo su cirugía menor y aparece un rash cutáneo. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué medicamentos le van a dar? ¿Qué tipo? ¿Cuál? Muy bien, si es un rash cutáneo, sí puede ser dexametasona, ¿verdad? Y si ya hace ya un fenómeno respiratorio, el paciente empieza a tener tos, su garganta parece que se cierra, empieza a hablar y la voz es ronca, ¿verdad? Y después enseguida ya no sale más la voz. No puedo más hablar, así te dice. No. Prednisolona vas a encontrar así fácilmente en los hospitales, en la urgencia. ¿En Brasil la encontrás fácilmente o no? Prednisolona tiene. Ajá. Bueno, nosotros acá tenemos más dexametasona, ¿verdad? Sí, que en ampolla. Otro medicamento que sea más rápido, que accione más rápidamente. No, antes que eso. ¿Cómo se llama? Hidro, hidrocortisona, ¿verdad? Sí. Los medicamentos que siempre tenemos en la urgencia son la hidrocortisona, después tu dexametasona, ¿verdad? Y la adrenalina también, ¿verdad? Sí. Entonces, los tres podemos utilizar. En reacciones cutáneas leves, yo creo que con una dexametasona ya va a solucionar, ¿verdad? Cuando hay fenómenos respiratorios ya, les sugiero a usted que hagan los dos, que le hagan su hidro y que le hagan su dexametasona a la vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso puede empeorar, ¿verdad? ¿Sí? No va a adiantar. No, no, no. ¿En dónde va a funcionar antihistamínico? En las reacciones leves. Cutáneas, por ejemplo, puede ser que te ayuden los antihistamínicos, ¿verdad? Sí. Tu clorfeniramina, por ejemplo. Clorfeniramina nosotros acá utilizamos también para esas cosas, ¿verdad? Pero no les recomiendo para cuadro respiratorio ya, ¿verdad? ¿Sí? Y mucho menos para un shock anafiláctico, ¿verdad? ¿Sí? Porque en el shock anafiláctico uno a lo mejor apenas tiene tiempo para hacer las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Si es que yo tengo un paciente que está haciendo un shock anafiláctico, ¿cuáles son las medidas que yo tengo que hacer? Suspender, pero yo ya hice todo ya mi droga. Esa droga nomás ya reaccionó. Antídoto. ¿Cuál es el antídoto de la? Ese va a ser una tarea para la próxima clase. Antídoto para la lidocaína. ¿Mm? Es que no va a funcionar mucho el tema de los antídotos acá porque no estamos hablando de una intoxicación, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de una reacción que hace el organismo, ¿verdad? Un shock anafiláctico. Ustedes pueden hacer un cc o sea que 10 miligramos pueden hacer. Y cuando va a hacer shock anafiláctico, gente, ya hace ya un shock anafiláctico. No va a depender mucho de la dosis.
¿sí? Solamente estar en contacto ya te puede ya hacer. Entonces, tu, tu medida que querés hacerle no va a funcionar, ¿verdad? ¿Sí? Lo que debemos hacer, a lo mejor va a ser ¿qué? Va a ser la adrenalina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo se hace la adrenalina? Muy bien, ¿cómo? Un ml subcutáneo. ¿Y después? Y no estaría mal rezar, realmente, no estaría mal rezar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿cómo generalmente se hace esto? Si vos estás viendo que tu paciente está haciendo un shock anafiláctico, la primera cosa que puedes hacerle es tu adrenalina, ¿verdad? Generalmente se hace subcutáneo, ¿verdad? ¿Y cuántos ml tiene la adrenalina que viene en ampollita? Generalmente viene un ml nomás, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de las veces, cuando yo era estudiante todavía nosotros hacíamos así, 0,5 subcutáneo, el otro 0,5 podíamos hacer para nebulizarle, ¿verdad? Porque la nebulización con adrenalina ayuda bastante a que baje el edema de glotis, ¿verdad? Sí, generalmente ayuda muchísimo. Incluso en los pacientes pediátricos que están muy edematizados la parte de la glotis se utiliza adrenalina. Ustedes van a ver en indicaciones pediátricas algunas veces, ¿verdad? No es tan frecuente, pero también se puede utilizar, ¿verdad? Sí, pero hay varias cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Si su vía está permeable o no, ¿verdad? ¿Sí? Si es que se cerró todo su glotis, a lo mejor no va a mejorar con eso, ¿verdad? ¿Sí? Tiene pulso, no tiene pulso, ya hizo un paro, entonces a lo mejor tiene que reanimar, ¿verdad? Hay que hacer una reanimación cardiopulmonar y ver la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo van a hacer? A través de una punción, pueden punzarle o pueden hacerle una pequeña incisión, ¿verdad? ¿Sí? Y después encaminar en un centro donde tenga terapia, ¿verdad? ¿Sí? Porque si ya hizo todo su evento, lo más probable es que eso no va a ser nada bueno, ¿verdad? ¿Sí? Difícilmente hoy en día nosotros tenemos shock anafilácticos, ¿verdad? Difícilmente, gente, ¿verdad? ¿Sí? Pero siempre ustedes tienen que estar preparados, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ustedes estén mandando a aplicar su bezetacil, ¿verdad? Siempre tengan ahí una adrenalina, una hidrocortisona y una dexametasona cerquita, ¿verdad? ¿Sí? Un equipo de ambú y oxígeno, ¿sí? Porque ustedes pueden salvar la vida de los pacientes. La mayoría de las veces cuando ellos se mueren, esta clase de pacientes, es porque le agarró en un puestito donde no había nada, se fue a aplicar su penicilina y apenas ellos tenían oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? O si no tenían una dexametasona, no tenían adrenalina, ¿verdad? ¿Sí? O no tenían nada, hay algunos puestos que no hay nada, ¿verdad? ¿Sí? O si es que tenían todo, el médico no estaba muy preparado, entonces igual se les muere, ¿verdad? ¿Sí? En, yo no sé si ustedes ya presenciaron ya un cuadro respiratorio. Yo una vez tuve un paciente que reaccionó a un antiespasmódico. Le hice un antiespasmódico para su cólico biliar y empezó a hacer edema de glotis, ¿verdad? Solamente con su hidro, dexa y una nebulización con su adrenalina mejoró. No tuve que hacerle nada subcutáneo ni nada de eso, ¿verdad? Pero estaba ya preparado para hacerle. Siempre hay que preparar. Hay algunos casos, no sé si ustedes ya escucharon ya, pacientes que hacen cuadro de alergia o un shock anafiláctico al antialérgico, ¿no? Ya escucharon ya. Es muy raro, gente, ¿verdad? ¿Cómo va a ser alergia al antialérgico? Y no sé, tenés que ser muy azarado, pero se registró un caso acá en Paraguay que todo el mundo quedó chocado, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser alérgico al antialérgico otra vez, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? Y no sé, fue, como ustedes dicen, que fue millado por un camelo, ¿verdad? No sé, algo por el estilo tiene que ser muy, muy raro, ¿verdad? Sí, pero de cualquier forma ustedes tienen que estar preparados, ¿verdad? Sí. Reacciones cutáneas, si son leves, obviamente podemos solucionar con antihistamínico oral, ¿verdad? Sí, lo que ustedes quieran, lo que sean antihistamínicos, ¿verdad? Sí. Eh, Acá está, epinefrina. Ustedes saben que la epinefrina es la adrenalina también, ¿verdad? Sí. Siempre yo le digo eso a ustedes. No vayan. ¿Sabes qué le hace cuando ustedes son internos, ¿verdad? Le mandan buscar epinefrina, por ejemplo, los residentes, ¿verdad? Sí. Y el interno acá está, ¿verdad?, buscando epinefrina. Y la misma cosa, adrenalina, epinefrina, la misma cosa, ¿verdad? Sí. Para que no les hagan eso. Efectos colaterales, ventilación, broncodilatadores, algunas veces ayuda, otras veces no. La mayoría de las veces nebulización con adrenalina es mucho mejor, su oxígeno y eventualmente epinefrina, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes saben, si es que llega a parar el paciente de ustedes, ¿qué hacen? Epinefrina en la vena, ¿verdad? ¿Sí? En la vena. Una ampolla pueden hacer cada 5 a 15 minutos, pueden repetir, ¿verdad?
reanimación. Ahí ya estamos fritos ya, ¿verdad? ¿Sí? Si es que llega a ocurrir eso, ¿verdad? Si no hay síntomas, shock anafiláctico, lo que más va a llamar la atención siempre va a ser la parte de la laringe, ¿verdad? ¿Sí? Edema y cierre. Ahí ya se vaya el paciente. Y si no puede respirar, enseguida va a entrar en paro el paciente de usted, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los más difíciles de revertir, ¿verdad? ¿Sí? Cuando un paciente hace un shock anafiláctico, gente, jodidísimo, ¿verdad? ¿Sí? Eh, pero bueno, generalmente se puede. Siempre a usted es importante que usted, si es que no tienen todo el equipo, siempre describan todo el procedimiento que a usted se le hizo, ¿verdad? Porque, ¿qué les van a cobrar a usted? A usted no le van a cobrar si es que le hicieron todo y se murió el paciente, no le van a decir nada, ¿verdad? Porque está escrito en la literatura que eso puede ocurrir. Pero si es que no hicieron nada, no hicieron lo que deberían de hacer y se les murió el paciente, ahí sí van a venir encima de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sí les puede demandar y va a caer muy mal. Incluso pueden perder su registro ustedes, ¿verdad? Pero si hicieron todo, igual se murió, cosa que pasa, ¿verdad? ¿Sí? Reacciones, hay algunas partes donde ellos describen incluso convulsiones, ¿verdad? ¿Sí? Convulsiones. Nunca he visto, ojalá nunca vea, ¿verdad? Convulsión por lidocaína, ¿verdad? Sí. A no ser que le hayan metido en la vena, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero cuando tienen caso de convulsión, ¿cuál es el medicamento de primera línea para las convulsiones? Todas las convulsiones van a utilizarse una droga. ¿Cómo se llama? Diazepam. Empezamos con el diazepam. Después de eso, si no funciona el diazepam, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el otro medicamento? Fenitoína, ¿verdad? Si entonces, si es que no funciona mi diazepam, me voy ya a la fenitoína, ¿verdad? Sí, sí o sí tienen que funcionar, a no ser que sea una convulsión febril. Y en el caso de la convulsión febril, el tratamiento ustedes saben que es distinto, ¿verdad? Sí, es solo bajar la fiebre que terminó el problema, ¿verdad? Sí, tranquilizar al paciente, diazepam, ¿verdad? Sí, diazepam lo que tenemos, y esto generalmente acá en las urgencias tenemos también, ¿verdad? Sí. Infiltración, miren un poco esta imagen. Esto, no sé si vos ves ahí, ¿verdad? Sí. Esta imagen así, esto es la forma correcta de infiltrar una herida, ¿verdad? Sí. Yo sé que ustedes van a ver de otra forma. Nosotros generalmente introducimos la aguja en la herida, ¿verdad? Sí. Pero tienen que saber ustedes que eso está mal, ¿verdad? La mayoría de las veces nosotros cuando suturamos una herida, nosotros metemos directamente en la herida y eso está mal. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es entrar en tejido sano, en piel sana. Entonces hay que hacer el campo y tenés que ingresar en la piel sana, ¿verdad? ¿Sí? Yo le digo esto porque cuando ustedes quieran hacer su reválida, si es que le toca la parte práctica, ¿verdad? De una sutura, porque cae sutura en las reválidas y eso, ¿verdad? Y te pregunta la dosis de administración de la lidocaína, más o menos te manejan 4,5 kilogramos peso, ¿verdad? Y bueno, después, ¿cómo se aplica, verdad? Entonces ustedes tienen que aplicar por la piel sana, no tienen que ingresar por la piel ya expuesta o dañada. ¿Por qué? Porque le van a sacar puntos, ¿verdad? Pero ustedes saben esto, que todo el mundo hacemos mal. Digo hacemos mal porque yo también hago mal, ¿verdad? ¿Y por qué hago así? No sé, aprendí así seguramente, ¿verdad? O porque es mucho más fácil, ¿verdad? La resistencia de la piel sana es un poco más dura, ¿verdad? Sin embargo, acá si vos ingresás directamente en la herida, es mucho más sencillo. O algunas veces, ¿qué hacemos? Solamente le derramamos un poco de lidocaína ahí adentro, ¿verdad? Para limpiar. Porque cuando vos le derramás ahí la lidocaína, prácticamente ya está cumpliendo con su función de anestesiar esa zona, ¿verdad? Es bastante sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es troncular, esto sí que es mucho más sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco los nervios que están pasando, ¿verdad? Y generalmente hay dos formas de hacer esto, ¿verdad? Introducir directamente la aguja acá en el medio, 2,5 cc de un lado, 2,5 cc del otro lado y terminó el problema, ¿verdad? Sí, si es que ustedes hacen en la base de los dedos, ¿verdad? Todo el dedo va a quedarse anestesiado, ¿verdad? Sí, y una hora por lo menos ese va a durar, ¿verdad? Sí, para que ustedes puedan hacer su procedimiento, suturar, todo lo que sea, ¿verdad? Sí, miren un poco esto, ¿verdad? Cómo está haciendo, ¿sí? Un lado, otro lado, ¿verdad? Sí,
y acá está su herida de este paciente, ¿verdad? Acá le va a suturar. En realidad ni necesitaba hacer tan abajo, ¿verdad? Acá bien cerquita nomás le pude haber hecho. Acá nomás. ¿Estás? ¿Y eso no me tocó dar son usted? Sí, generalmente en los dedos, ¿verdad? Sí, porque las otras partes es más difícil, ¿verdad? Las otras partes no va a funcionar, ¿verdad? A no ser que le agarre el plexo braquial o algo por el estilo, ¿verdad? Que ella es otra técnica y generalmente ya para los traumatólogos, ¿verdad? Sí, ellos generalmente hacen en el plexo braquial y hacen dormir todito el miembro superior. El paciente está despierto como si nada, pero no siente su brazo, ¿verdad? Las incisiones siempre tengan en cuenta estas líneas de expresión o líneas de Langer, ¿verdad? Siempre yo le digo esto porque la cicatrización es mucho mejor, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco, si yo tengo un nebus acá a nivel, no sé si da para ver ahí, la incisión que yo tengo que hacer va a ser así, ¿estás? Así, ¿verdad? Voy a seguir esa línea de expresión. Yo no le puedo meter un tajo acá en el medio, ¿verdad? ¿Sí? O sea que pueden hacer eso, ¿verdad? Solamente que el paciente después va a venir a garrotearle, ¿verdad? Porque cuando ustedes suturan así en la región de la cara, la cicatriz va a ser muy notoria y va a ser muy fea, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el paciente se ría, por ejemplo, se va a quedar todo, se va a notar muchísimo la cicatriz, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener cuidado con esas cosas también, ¿verdad? ¿Sí? Párpado, la misma cosa, ¿verdad? La parte frontal también hay que tener en cuenta. Hay que hacer de forma transversal, ¿verdad? No vertical, porque se nota mucho, ¿verdad? ¿Sí? El tema del debridamiento, hay algunas veces que hacemos selectivo, solamente sacamos, ¿verdad? La suciedad y otras veces hay que cortar los bordes, ¿verdad? ¿Sí? Este más para que los bordes se queden bien definidos, ¿verdad? Para que se peguen bien la herida, ¿verdad? ¿Sí? Y miren un poco, en donde se indica, donde está muy sucio, donde la suciedad se queda impregnado. Los pacientes que se caen en el asfalto, por ejemplo, algunas veces llevan su rodilla o su codo y eso, ¿verdad? Y ustedes van a ver se quedan negros, ese negro del asfalto con piedritas o alguna vez ese pedazo de vidrio incluso, ahora sí. Y eso no hay caso, eso hay que cortar esos bordes porque eso por más que le cepillan no va a salir, se quedó impregnado ya, ahora sí. ¿Pueden unir ustedes así? Sí, pueden unir, pero ¿qué va a pasar? Lo más probable que se va a infectar o si no, va a ser una reacción de cuerpo extraño. Va a ir expulsando esas piedritas, ¿verdad? 6 meses, un año después, 2 años, 3 años después, algunas veces empieza a salir las piedritas que se quedaron todo ahí, ¿verdad? Sí, el organismo va a expulsar. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es ayudarle y sacar todo de una vez ya, ¿verdad? Sí. Este, este es el manejo de las heridas, ¿verdad? Sí, heridas limpias y heridas sucias, ¿verdad? Ustedes siempre van a escuchar nosotros en la urgencia, generalmente decimos, ¿cuántas horas hace que te accidentaste? 6 horas. No, entonces ya no se puede suturar, ¿verdad? La mayoría de las veces nosotros le decimos a los pacientes que no se puede suturar, pero la realidad no es tanto así, ¿verdad? Depende mucho cómo fue su herida. Si fue una herida sucia, ¿verdad? Que se cayó, estaba borracho y vino recién, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que tratar de resecar por lo menos la parte del tejido, ¿verdad? Necrótico, ¿verdad? ¿Sí? Si está todo necrosado, sacarle su borde, lavar y por lo menos afrontar un poco, si no puede cerrar, ¿sí? Si es una herida limpia, espectacular. Menos de 12 horas que voy a hacer, cierre primario. ¿Qué es cierre primario? Suturar, suturar, así de sencillo. 12 a 24 horas tengo que reavivar los bordes, ¿verdad? Sí, porque ya pasó una cierta hora, entonces algunas veces si no quiero cortar el borde, ¿qué puedo hacer? Con la gasa puedo agarrar los bordes y friccionar hasta que sangre. Cuando sangra un lado, otro lado, ahí recién le voy a suturar, ¿verdad? ¿Sí? Porque ahí se va a curar mucho más rápido, ¿verdad? ¿Sí? Después, cierre y antibiótico. ¿Mm? Pero cuando hay exudado, depende, ¿verdad? ¿Sí? Si hay exudado y es una herida limpia, yo puedo hacer su debridamiento, sutura y antibiótico. Cuando pasó 24 horas, ahí está más jodido la situación, ¿verdad? ¿Sí? Ahí generalmente se cierra por segunda intención. ¿Y qué quiere decir cierre por segunda intención? No suturar y dejar que cicatrice así. Por ejemplo, una herida más o menos así de este tamaño, ¿verdad? En el brazo, en la pierna. ¿Qué va a pasar? Si es que yo le suturo esta herida, va a curarse en 7 días, gente. 7 días, ¿sí? Si es que yo no le llego a suturar, ¿en cuántos días va a curarse esta herida? 2 meses,
3 meses algunas veces, depende mucho de cada paciente, pero la mayoría de las veces esto se cura en 2 meses, gente. Imagínense usted para el pobre paciente irse todos los días, porque todos los días tiene que hacerse curación, todos los días al hospital para hacerse curación por 2 meses. Que solo ustedes se pongan en el lugar del paciente. ¿Va a dar gusto? No van a poder hacer nada, ¿verdad? En comparación a, a que vos le hagas su debridamiento, le sutures todo y que se cure, bueno, que se cure en 10 días, ¿verdad? Terminó el problema. La mayoría de las veces nosotros hacemos curación 4 o 5 días y después ya no hace falta, ¿verdad? ¿Sí? El paciente ya se va a tranquilizar ya con eso, ¿verdad? ¿Sí? Y en cuanto a las heridas sucias, ¿verdad? Si es que es menos de 6 horas, debridamiento, cierre primario. Si es sucia, generalmente se va a evaluar debridamiento, no hay los casos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si es que hay ya exudado, ¿verdad? Purulento, ¿verdad? Entonces se prefiere no cerrar, ¿verdad? Sí, se prefiere no cerrar. Pero para que sea una herida sucia de verdad, difícilmente. ¿Quiénes son esos que se caen de la moto y que se quedan, no sé, no sé, 6 horas generalmente no aparece ni un exudado todavía, ¿verdad? Sí, difícilmente aparece exudado en los pacientes con 6 horas de herida. Difícil, lo máximo que va a tener mucho dolor y eso, ¿verdad? Entonces, a eso incluso hay que tratar de debridar, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tratar de debridar y cerrarle su herida. Y si es que uno tiene miedo, puede dejarle un drenaje, ¿verdad? ¿Sí? Y se deja abierto en el último de los casos, ¿verdad? En el último de los casos, le dejas abierto, ¿verdad? Porque va a ser peor para él. La sutura en sí, ustedes saben, más o menos tiene que ser de una forma cuadrangular, no tiene que ser triangular, porque los bordes no se quedan bien afrontados, se queda un hueco incluso, ¿verdad? Los otros tipos de sutura que se suelen hacer, Donati, exploración de la lesión y la escisión fusiforme, ¿verdad? Miren un poco, cuando yo hablo de una escisión fusiforme, cuando ustedes escuchan esa palabra, ustedes tienen que saber que es en forma de un ojo, ¿verdad? Sí, es algo sencillo. Miren un poco esto. ¿Estás? ¿Verdad? ¿Sí? ¿En dónde se hace esto? En esas lesiones tipo nevus, por ejemplo, ¿verdad? En ese nevo, o si no, esos carcinomas vasocelulares que aparecen en las caras y eso, ¿verdad? ¿Sí? En eso sí podemos hacer. Cuando yo quiero resecar piel, ¿sí? Pero cuando yo quiero resecar, por ejemplo, un lipoma, el lipoma, ustedes saben, no tiene nada que ver con la piel, es con el tejido celular subcutáneo. Cuando es tejido celular subcutáneo, rectito nomás abre, no hace falta hacer esa incisión, ¿verdad? ¿Sí? Este es solo para sacar las lesiones de piel propiamente dicha, tiene que ser de piel, ¿verdad? ¿Sí? Carcinoma vasocelular, epidermoide, los melanomas también se hacen así, solamente que los melanomas, los márgenes que se le da es mucho más amplio, incluso si es en uno de los dedos, si en la uña, por ejemplo, se le amputa acá, ¿verdad? Si viene en la base, si en el pie algunas veces le amputan, ¿verdad? La parte del pie incluso, ¿verdad? ¿Sí? Depende mucho de tipo de lesión y del tamaño del melanoma, ¿verdad? ¿Sí? Son mucho más agresivos ellos, entonces hay que sacar bien. El hilo, ustedes saben, mientras más sea el número, más fino es el hilo, ¿verdad? ¿Sí? Y miren un poco acá, ¿verdad? Cara y cara. ¿Cuáles son los números de hilo que nosotros utilizamos? 4 0 y 5 0, ¿sí? Hay algunas veces que en párpado utilizamos 6 0, pero 4 y 5 es lo más que se utiliza. Cuero cabelludo, 2 0, 3 0, no importa. Tórax, la misma cosa. Espalda, 3 0, miembro superior y miembro inferior. Miren un poco. Miembro superior, la mayoría de las veces nosotros suturamos con 3 0, ¿verdad? Pero lo correcto es hacer con 4 0 por lo menos, ¿verdad? ¿Sí? Y miembro inferior, 3 0. Generalmente, todo prácticamente usamos 3 0, ¿verdad? Por eso que nosotros usamos universal. Piel, cualquier otro lado, 3 0. No va a estar mal eso nunca, ¿verdad? Sí. Pero cuando es cara, acuérdense, cara no pueden utilizar 3 0. Tienen que utilizar uno más fino, ¿verdad? Hay excepciones. Sí, hay excepciones. Donde, por ejemplo, en los pliegues, ¿verdad? Sí, en los codos y en las rodillas. En las rodillas siempre se va a recomendar un hilo más grueso. ¿Cuál? 2.0, ¿verdad? Si no tenés 2.0, por lo menos un 3.0, pero no con 4.0. Ese 4.0, cuando el paciente dobla acá, ya se fue, ya se soltó, ya, todo ya. Entonces va a quedar toda su herida abierta. Entonces, lo ideal, 2.0, ¿verdad? ¿Sí? Anoten eso. ¿Cuántos días dura?
¿Cuántos días voy a hacer mi sutura? ¿Cuántos días voy a esperar para retirar? Depende, ¿verdad? ¿Sí? Si es cara, acá habla de 3 a 6 días, ¿verdad? La mayoría de las veces los puntos de la cara se sacan en 5 días, ¿verdad? ¿Sí? Pero 3 a 6 días es lo que se puede esperar. El resto, 7 a 10 días. Siempre nosotros hablamos 7 a 10 días. Apéndice, 7 a 10 días. Una kosher, 7 a 10 días, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad? Espalda, 11 a 13 días, 10 días ya más que suficiente. Tronco, brazos, manos, piernas, pies, todo es 7 a 10 días, ¿verdad? ¿Sí? Pero depende mucho de cada paciente, ¿verdad? Y excepción en este caso, pacientes traumatológicos. Ustedes van a ver, los pacientes traumatológicos no se les saca en 10 días sus puntos, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes van a ver que hace un mes ya está con su punto algunos pacientes. Un mes le dejan con el punto, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tema de las incisiones y más todavía si es en rodilla y esas cosas, ellos dejan más tiempo, ¿verdad? Sí, pero esa es otra cuestión, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier herida cortante normal, ¿verdad? Sí, pero cirugías traumatológicas, excepción también. 14 días es lo mínimo que ellos utilizan, ¿verdad? Porque si no, se abre todo su herida, ¿verdad? Entonces, ellos dejan más tiempo. Como todo procedimiento puede tener complicación, hematoma y seroma es lo más fácil. ¿Seroma qué es? Seroma es la grasita que se acumula, el aceite debajo de la piel, ¿sí? Hematoma, sangre, ¿verdad? ¿Sí? Infecciones, generalmente hay, ¿verdad? Nosotros podemos tener, para el tratamiento de hematoma y seroma, ¿qué hacemos? Punzamos con una jeringa, aspiramos. Generalmente termina ahí. Infección, antibiótico y algunas veces abrimos los puntos, ¿verdad? Drenajes, y miren un poco esto, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo hago un drenaje de algo infectado, un absceso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco cómo está haciendo su anestésico, su infiltración, ¿verdad? ¿Sí? Por más que le haya infiltrado lo máximo que pueda a este señor, sí o sí va a tener otra vez dolor el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el tejido está infectado y está inflamado así, no funciona muy bien el anestésico. No le digo que no va a funcionar, pero el 100% no va a funcionar. El paciente sí o sí siente dolor. Infelizmente van a sentir dolor, ¿sí? ¿Y qué se hace en estos casos? Solamente le infiltra y hacen un corte, tas, y después pueden meter un instrumental o el dedo para romper todos los tabiques que hay ahí y tratar de sacar toda la secreción purulenta de ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se hace punto en estos casos? Nunca. Cuando ustedes hacen drenaje, nunca suturen encima. Le dejan abierto que esto se va a cerrar todo, ¿verdad? ¿Sí? Si llegan a suturar, gente, le están empeorando el cuadro al paciente. Eso va a aumentar y va a ser una celulitis incluso, ¿verdad? Não acredito na herida dessa. Mais ou menos quanto cada ponto você colocaria de herida? Se não fosse de abscesso, pelo abscesso não pega, mas se fosse uma herida comum. Quanto, ¿Cuánto? desse tamanho, quanto Un 10cc. 10cc generalmente yo suelo hacer todo ya. 10cc. 10cc, ¿cuánto va a ser? 200 miligramos. Yo hago toda la dosis. Yo no suelo economizar con los anestésicos, ¿verdad? Sí, porque es malo sentir dolor, ¿verdad? Imagínate que te esté cortando y estés sintiendo todo, ¿verdad? Siempre hay que infiltrarle bien al paciente, ¿verdad? Sí, todo lo que pueda, ¿verdad? Generalmente con 10cc vas a infiltrar todito eso, ¿verdad? Sin problema lo va a funcionar eso, ¿sí? Yo siempre hago toda la dosis que me da, la dosis máxima yo le hago en ellos, ¿verdad? ¿Sí? A no ser que tengan miedo, que sea, no sé, tengan muchas comorbilidades, ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, por ejemplo, para sacar una uña encarnada, por ejemplo, yo utilizo como 5 cc de lidocaína, 5 cc, 2,5 de un lado, 2,5 del otro lado. Eso ya es más que suficiente. No hace falta que sea mucho de eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero, y estos quistes, por ejemplo, miren un poco en la zona del cuello, por ejemplo. Un quiste de este tamaño, y bueno, 3 cc, 4 cc por ahí vas a utilizar, ¿verdad? De lidocaína, ¿verdad? ¿Sí? Y la misma cosa, cuando es un quiste y te habla que está infectado, la única cosa que hacemos es anestesia y cortar. Vamos a sacar todo lo que se pueda ahí y nada más. No se sutura y la pregunta siempre es, ¿se va a curar este quiste o no?
Jamás se va a curar esto, porque lo que nosotros hicimos es tratamos la infección que está infectado, cortamos, sacamos pus, ese se va a curar, pero el quiste en sí jamás va a desaparecer. ¿Por qué? Para que yo pueda hacer desaparecer un quiste, yo tengo que sacar su cápsula, ¿sí? Esto tiene una cápsula más o menos blanquecina ahí. Sí o sí tenés que sacar el quiste con su cápsula. Si deja un pedazo de cápsula ahí adentro, va a formarse de vuelta, va a formarse de vuelta, no va a funcionar. Y otra cosa, cuando está infectado, no se recomienda intentar sacar la cápsula porque no va a funcionar eso, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se retira la cápsula, se va a retirar la cápsula cuando el tejido esté sano, cuando se cura, ¿verdad? ¿Sí? Yo, por ejemplo, le voy a cortar, le doy 7 días de antibiótico, se va a curar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Espero como un mes, se cierra todo y ese quistecito que era así de grande va a disminuir todito. O sea, queda una pelotita acá. Ahí es el momento. Infiltro y le saco enterito. Entero le tengo que sacar. O si no, no se va a curar, ¿sí? Por eso que la mayoría de las veces los pacientes que mandan sacar su quiste vuelven a salir. ¿Por qué? Porque no le sacan toda la cápsula, ¿sí? Algunas veces ellos abren y aprietan nomás, ¿verdad? ¿Sí? Los quistes sebáceos incluso que salen acá en la región de la cara, eso mismo, cortan y abren nomás, o si no, ellos punzan con una aguja y hacen explotar. Y después, 1 o 2 meses, la misma cosa otra vez. Nace así, enorme, ya está otra vez, ¿sí? E essa infiltração nos quistes é em cima do quiste ou também é ao redor da pele? Tiene que ser alrededor de la piel sana, ¿sí? Miren un poco, generalmente las infiltraciones, esta es otra cosa, para que les voy a mostrar. Cuando yo hago una infiltración, si es que yo tengo acá un quiste, un nevus, ¿verdad? Se recomienda que la infiltración sea romboidea, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? 2 puntos para ingresar, un lado, un borde, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ingresar con mi aguja y me voy a dirigir hacia el plano profundo y del lado izquierdo, ¿sí? Ahí está. Aspiro, no viene sangre, ahí le meto lidocaína, ¿sí? Acá le puedo llenar de lidocaína y de paso voy estirando mi aguja, ¿verdad? ¿Sí? Este lado hasta, el tejido, hasta la dermis acá, ¿sí? La misma cosa, me dirijo del otro lado, la mitad, aspiro, no viene nada, empiezo a soltar lidocaína ahí. Un lado, romboide. Después el otro lado, la misma cosa. Me voy, me dirijo al plano profundo, tiro todo lidocaína ahí, ¿sí? La misma cosa del otro lado. Esto es la infiltración romboide. Se queda así mi aguja, ¿verdad? Tas, tas, y después el otro lado, un lado y otro lado. ¿Y qué yo voy a ver? Voy a ver que esa región donde está la lesión se va a aumentar un poco de tamaño, incluso algunas veces cambia un poco de coloración, ¿sí? Este es romboide, ¿verdad? Incluso, ¿qué se puede hacer? Bien superficial, se puede destilar también lidocaína acá para cortar. Esa parte donde yo voy a cortar, ahí mismo nomás, tas. Y le corto en chiquitito. Y ahí terminó ya, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas técnicas que ustedes, si es que hacen bien su infiltración, cuando vos cortás la piel, el quiste tas, salta hacia afuera. ¿Por qué? Porque la lidocaína que hace, divulsiona, separa del tejido celular subcutáneo y le encapsula ahí. Y cuando le cortas, tas, salta hacia arriba. Ahora sí, es bastante sencillo. Pero esto van a aprender con sus propias experiencias. Van a probar en un paciente de una forma, en otro lado otra forma. En serio le digo, ¿verdad? Cuando más hagan, más bueno van a ser. Onicectomía, saben qué es, ¿verdad? Sí, sacar un pedacito. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Anteriormente se sacaba así, completo la uña, ¿verdad? Sí. Hoy en día no está más indicado sacar toda la uña si es que solamente un borde que está ingresando, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se hace? La misma cosa, anestesia troncular, 2,5 de un lado, 2,5 del otro, ¿verdad? Esperamos un chiquitito. Le podemos hacer incluso un torniquete para que dure más la anestesia y no sangre mucho. Y una hemostática. Le introducimos debajo de la uña y damos la vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas veces que hay algunas veces que no aguantan los familiares o incluso los propios alumnos, ¿verdad? Cuando están asistiendo a una onicectomía se desmayan, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto sin anestesia, gente, esto es para gritar, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente. Pero
Cuando la anestesia está colocada así de forma correcta, el paciente no siente nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si es que es solamente de un lado, ¿qué voy a hacer? Miren un poco. Metes ahí y da la vuelta. Le arrancas prácticamente a la uña ahí, ¿sí? Y acá con una tijera o con un bisturí, ahí mismo van a cortar. Solamente se corta el lugar donde se enclavó. Solamente eso, ahora sí. Y el resto de la uña vamos a dejar. Porque si es que ingresó un lado nomás, si es que se enclavó un lado nomás, porque le vamos a sacar toda la uña, ahora sí. Y se cura mucho más rápido. Este se cura en 3 días, pero ya se cura todo ya, ahora sí. Pero si yo tengo enclavado los dos lados, si yo tengo enclavado los dos lados, no hay caso, ahora sí. No puedo dejar acá una uña acá en el medio, ahora, ¿sí? Puedo dejar, pero en la hora, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando crece, crece todo mal, ¿sí? Incluso cuando ustedes sacan toda la uña, con el bisturí hay que raspar ese lecho ungueal, ¿sí? Hay que raspar, no duele eso, se raspa nomás, ¿verdad? Este es el lugar donde ingresan, ¿no? Donde van a salir la uña. Este lugar hay que hacer tipo una canaletita, ¿verdad? Para que la uña salga bien. Ustedes van a ver en su vida de médico, ustedes van a ver algunos pacientes que les sacaron su uña del pie, ¿verdad? Del dedo gordo, y después, cuando salió y se fue hacia arriba, ¿verdad? Sale todo mal. ¿Por qué? Porque ellos no rasparon su uña, no le dieron un espacio para que salga bien la uña, ¿verdad? Sí, parece algo básico, algo tonto, ¿verdad? Pero los pacientes que le ocurre eso no se quedan nada felices, ¿verdad? Sí, ¿por qué? En serio, yo le conocí a varios pacientes ya, ¿verdad? Que se quedaron así con su uña, salió y salió hacia arriba, se queda así elevado, hacia arriba sale, ¿verdad? Sí, y es molestoso para ellos, incluso cuando ponen los zapatos calzados cerrados, no da gusto, ¿verdad? Se quejan ellos, ¿verdad? Sí, se puede intentar reparar, sí se puede intentar reparar, pero no sé si va a funcionar muy bien. Es mejor hacer bien hecho ya de entrada, ¿verdad? Sí. Muy bien, una vez que saquemos todo esto, ¿qué hacemos? Lidocaína en gel y gasa encima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que reposar este paciente? Tiene que reposar mínimo 48 horas, ¿verdad? ¿Sí? 2 días por lo menos tiene que colocar su pie neutro o más elevado si es posible, ¿verdad? ¿Sí? Pero nunca abajo, porque si es que ellos empiezan a trabajar en sí, así con esa herida, ¿qué pasa? Empieza a sangrar, sangra y duele, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros le damos reposo. Yo le doy reposo por 3 días incluso por estas cosas, ¿verdad? Es algo básico. Los patrones algunas veces nos quieren matar, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? 3 días dar reposo por esta cosa, pero no hay caso, ¿verdad? Si no, el paciente sufre mucho. Duele bastante esto, ¿verdad? Antibiótico, la mayoría de las veces no está indicado. Solamente se da en pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? O si es que están muy infectados. Hay algunos que vos le sacás y está lleno de pus su dedo gordo, ¿verdad? Sí. En esos casos generalmente damos antibiótico, ¿verdad? Pero no es necesario, ¿verdad? Después están los lipomas. Estos son lipomas, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es espectacular así. Estás para infiltrarle a un lado, otro, acá uno, otro. Y donde voy a hacer bien superficial, acá otra vez le infiltro para cortar, ¿verdad? ¿Sí? Estos son lipomas muy, muy pequeños, ¿verdad? ¿Cuánto va a tener? 2,5 por 2,5, ¿verdad? Este es muy, muy sencillo de sacar, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto, que son más grandes, ¿verdad? Sí, esto es un poco más jodido, ¿verdad? Sí, alguna vez incluso le hacemos con un poco de sedación, ¿verdad? Sí, porque es muy grande, ¿verdad? Y otra cosa que tienen que tener siempre en cuenta, que si está acá cerca de la columna, tengan cuidado, ¿verdad? Sí, más todavía si no es móvil. Si vos le tocas y no se mueve, ojo, ¿qué quiere decir eso? Que está adherido al plano profundo, ¿sí? Quiere decir que si es que yo llego a sacar eso, puede ser que no salga todo, ¿verdad? ¿Sí? Y si está así en la parrilla costal, la misma cosa, medio que no se mueve mucho, cuidado, porque puede ser que ingrese dentro de la pleura esto, ¿verdad? ¿Sí? Algunas veces incluso nosotros le pedimos tomografía de tórax a los pacientes para sacar un lipoma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otros que entran dentro de la cavidad, cuando yo le voy estirando, hace un ruidito ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entró aire dentro de la pleura. Mi paciente que se fue para un lipoma, para decir así, el lipoma, sale con un tubo de drenaje pleural ahí, ¿verdad? Y todo el mundo, pero ¿qué pasó ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Es como el reloj de arena, ¿verdad? El reloj de arena es grande así. Se achica
y ahí adentro también se vuelve, ¿verdad? Entonces, hay veces que hay que cuidar esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Porque el paciente no quiere saber nada después en la hora de mandarle a usted. No, ¿cómo que un lipoma en mi piel y me perforó mi pulmón? Ellos te dicen así, me perforó mi pulmón el doctor ese. Ellos piensan que a propósito todo, ¿verdad? Eh, Acá había algo interesante también que ustedes sí o sí tienen que manejar cuando derivar un paciente, ¿verdad? Que tiene lipoma, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es en la región axilar, hueco supraclavicular, esta región, no toquen ustedes, ¿verdad? Ustedes como médico general, toda la parte del cuerpo, todo ustedes pueden sacar, no hay problema. Pero esta región no toquen, axila no, ¿sí? Supraclavicular no, por la vascularización, ¿verdad? Te despide ahí, trae toda la subclavia ahí desde arriba, ¿verdad? ¿Sí? Región axilar no, las arterias, hay algunos nervios ahí que le sacamos mal, le suturamos y se queda preso el nervio ahí. Y el paciente se queda con un dolor crónico que no pasa más. Por más que le opere de vuelta, ¿verdad? No pasa más el dolor. Entonces hay que tener cuidado ahora, ¿sí? Región de la nuca de gran tamaño, ¿verdad? Y si es que vos le tocas y es muy fijo, si le parece que es muy fijo, que está muy duro, entonces déjenle nomás, envíenle a un cirujano, ¿verdad? Que el cirujano le va a enviar al mastólogo. Yo, por ejemplo, las regiones axilares, yo le envío al mastólogo. Yo ni no toco eso, ¿verdad? Localizaciones atípicas también, ¿no? Dedo, manos y pies, ¿verdad? ¿Por qué los dedos no? Porque algunas veces si cortamos mal, falta piel acá, ¿verdad? Y no se cierra. ¿Pero qué tiene si no? Si es que no se cierra bien, ¿qué pasa? El hueso después se puede quedar expuesto. Y si no le hacen un buen colgajo, o si le hacen el colgajo incluso, como el hueso se queda expuesto, ¿qué hace? Le tiene que amputar su dedo, ¿verdad? Una partecita de la falange distal le tiene que amputar, ¿verdad? Eso, entonces hay que tener cuidado con esas lesiones. Parecen pequeñas, parecen minúsculas. Usted alguna vez dice, no, ¿qué va a pasar? Sí, se complica, ¿verdad? Sí, una vez se complica. Submuscular, también no. Esto sí, generalmente entramos en quirófano con ellos porque el músculo sangra bastante. Y los que son mayores de 4 centímetros. Nosotros tenemos 5 centímetros, hasta 5 generalmente. Son muy grandes, no, déjenle al cirujano, ¿verdad? O mándenle al mastólogo, si axilar y eso, ¿verdad? Pero el resto de la localización del brazo, todas esas cosas, ustedes pueden sacar sin ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Y no va a pasar nada, no tengan miedo, porque se va a morir desangrado, no, jamás. O sea, no se va a morir. Ustedes le comprimen un poco, sacan y después continúan otra vez, ¿verdad? ¿Sí? No, no va a pasar nada en cuanto a eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque daí da limpa e da sucia, que eu tinha dito, foi corte com cuchillo, com uma faca, pode se Limpia, considerar como limpo, limpia, mesmo se for de casa. limpia. Nosotros vamos a considerar Sucia vai. sucias esas heridas que no sé, que son de esas motocicletas y eso, ¿verdad? Que se quedan ahí en el asfaltado, se caen y que se raspan todo con el asfalto. Esas son sucias de verdad. Esas son sucias de verdad. O alguna vez esos facenderos, ¿verdad? Que sufren un accidente y están en un corral, por ejemplo, en el corral con, ¿cómo se llama? Con materia fecal de vaca y eso que se impregna todo, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas veces que ellos sufren un accidente. Eso vamos a considerarnos como sucia de verdad, ¿verdad? El resto es todo limpia. Es solo limpiar bien y podemos suturar sin ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Garrot, no sé si el tema del garrot también es bastante interesante. ¿Qué dice la ATLS hoy en día por la utilización de garrot? ¿Se utiliza o no se utiliza? Porque la ATLS siempre es el problema ese, ¿verdad? Utilización de garrot. Un año sí, otro año no. El otro año viene y sí y no, depende, ¿verdad? Sí. Y bueno, y hoy en día estamos entre sí y no, depende de que si es que está en riesgo la vida del paciente, obviamente, si va a morirse desangrado, bueno, hacerle su garrón, no hay caso, ¿verdad? Sí, solamente que se recomienda, ¿verdad? Que cada por 40 minutos, creo que era, ¿verdad? Comprimís 40 minutos con el torniquete, le aflojás un chiquitito, haces que sangre un poco y después le haces otra vez su garro ahí, ¿verdad? Sí, generalmente hay una forma de hacer. Pero hasta hoy se queda así, ¿verdad? No sé si hay algo nuevo en la TLS, ¿verdad? Pero es relativo eso. Si está en vida en riesgo la vida del paciente, obviamente vamos a tener que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Pero antes de llegar al garrot, ¿qué se hace primero? Compresión, ¿verdad? ¿Sí? Siempre hay que tener compresión, comprimir. Si no funciona muy bien, vendaje, ¿verdad? ¿Sí? Hay que vendar todo. Y por último, se hace el garrot, ¿sí?
Vamos a ver qué tal sus asistencias.